Argentina, un recorrido por sus historias, la primera parte de Ciudad de Buenos Aires, a través de 3 relatos: una historia de amor, La Tasca de Cuchilleros y El Federal, en las voces de Graciela Panero, Graciela Chávez y Emma Fernández Lima. Las historias de amor traspasan todo tipo de dificultades, niveles sociales, idiomáticos, éticos, hasta guerras. Justamente hoy quiero contarles una de ellas en medio de la segunda invasión inglesa de Buenos Aires. Corría julio de 1807. Buenos Aires se defendía del ataque del ejército inglés y su intento de colonizarla con todo lo que tenía a mano, desde armas de fuego hasta agua hirviendo. Pero la historia generalmente no cuenta otro aliado que hubo para la victoria: el alcohol, al cual los ingleses eran muy afectos. Fue a las 7 de la mañana del 5 de julio cuando el ejército invasor avanzó sobre la actual calle Humberto Primo, en dirección a lo que hoy se conoce como Plaza Dorrego, y tomaron la zona. En la calle Humberto Primo al 300 vivía Martina Céspedes, viuda de 45 años, madre de 3 hermosas hijas y dueña de una pulpería, la que permanecía cerrada por orden del virrey. Un grupo de soldados ingleses, sintiéndose victoriosos, salieron a las calles en busca de alcohol. Así llegaron a la puerta de Martina, la que golpearon con insistencia. Pero al principio la dueña no hizo caso a los golpes. Cuando se dio cuenta de quiénes eran los que hacían tanto ruido, no lo dudó. Les permitió el ingreso de a uno por vez, lo cual los hombres aceptaron. Las 4 damas, dueñas de una gran sangre fría y encanto, emborracharon, golpearon, desarmaron y ataron uno por uno a cada uno de sus 12 visitantes y los fueron llevando al sótano, donde quedaron cautivos. Los tuvieron prisioneros hasta la rendición de las tropas inglesas 2 días después. Fue entonces cuando Martina llevó a los 12 rehenes frente al virrey Liniers y les hizo entrega de 11 de los soldados detenidos. Se preguntarán por qué 11. Porque uno quedó en manos de su hija menor, Josefa. Se habían enamorado velozmente en ese sótano oscuro de Buenos Aires. Martina Céspedes fue nombrada sargento mayor del ejército con derecho a sueldo y uso de uniforme. Desfilaba en los actos patrios, como en aquel 1825, al lado del gobernador, el general Las Heras. Y finalmente, no podemos olvidar a Josefa, la valiente hija. Fue pionera de lo que muchos años después se llamó Síndrome de Estocolmo, al enamorarse de su prisionero inglés. Como ven, hubo muchas mujeres anónimas que con coraje y amor forjaron el futuro de nuestro país. Y seguimos con una filosa historia de amor del siglo XVIII, en La Tasca de Cuchilleros, la casa más antigua de Buenos Aires, una vivienda colonial en pleno corazón de San Telmo que mantiene viva una leyenda. Su fachada blanqueada con cal y su pequeña ventana enrejada conservan aún su encanto original. Un viaje en el tiempo nos lleva a Margarita Oliven, una joven con mirada tierna cuya silenciosa imagen detrás de esa ventana no perdía la ilusión de conquistar a su admirable payador. Su padre, mazorquero, era un policía muy afín al gobernador Juan Manuel de Rosas, que tenía elegido el prometido para su hija, Ciriaco Cuitiño, jefe de la mazorca y a su vez parroquiano de la pulpería La Paloma, muy conocida por aquel entonces, donde poetas y payadores se lucían con sus cantos
y se trenzaban con épicas payadas. Sin embargo, Margarita tenía la mirada puesta en el payador y domador de caballos Juan de la Cruz Cuello, y fue un amor correspondido. En cambio, su padre siempre consideraba que sí o sí debía ser la mujer del jefe siriaco Cuitiño. Pero todos los intentos fueron en vano. Tan en vano que la joven decide escapar junto a su amado. ¿Y cómo logra escaparse? Por un túnel subterráneo que existía en su casa, cuya desembocadura era la iglesia de San Pedro Telmo. Incesante fue la búsqueda de la feliz pareja por las fuerzas de Cuitiño, y al ser descubiertos ya contaban con un hijo. Y la peor parte la recibe Margarita, porque fue herida de un balazo que no era para ella, sino para su adorado payador. Desconsolada, regresa a su casa y allí, a los pocos días, fallece. Y todos se preguntarán, ¿qué pasó con Juan Cruz Cuello, el adorado payador? Dicen que abrazó fuerte a su pequeño hijo y, envuelto en su poncho, huyó a todo galope por la ciudad, perdiéndose en el horizonte sin dejar huellas en ningún registro. Todavía no te fuiste y ya tenés ganas de volver al bar El Federal, que inició sus días como pulpería allá por 1864 y supo ser también almacén con despacho de bebidas y prostíbulo, llamado por ese entonces Casa de Tolerancia. El café más emblemático de San Telmo fue reducto de músicos, artistas y escritores notables. Fue protagonista de la fiebre amarilla y de la transformación de la ciudad. Miles de historias de amor, desengaños, rupturas, promesas, traiciones sobrevuelan el aire del lugar. Incluso fue testigo de un crimen pasional, cuando en la década del 50 una tragedia tocó la puerta de El Federal. Más precisamente, tocó la puerta de Doble Hoja, esa que está en la esquina, porque allí fue asesinada la hija de don Julio, su dueño. La joven estaba comprometida, pero tenía un amante que le arrastraba el ala, hasta que se enteró su futuro esposo. Ese día la esperó y le quitó la vida en la vereda del bar, ante la atónita mirada de los clientes y desde ya la de su padre. Fue un hecho conmocionante para todo el barrio, especialmente para la familia, que dejó el local abandonado a su suerte. Pero logró resurgir de sus cenizas y en los años 70 volvió a brillar. Esta vez había algo nuevo, un espacio para bailar, se armaban festicholas épicas y empezó a ser frecuentado por los tangueros, razón por la cual sirvió como escenario para clásicos del cine argentino como Cafetín de Buenos Aires y El tango cuenta su historia. Si fuera necesario definirlo con solo un puñado de palabras, sería justo decir que El Federal es un rincón de culto de las costumbres argentinas, un grato lugar para reencontrarse con el Buenos Aires de hace un siglo y medio, aunque vigente cada vez que se abre de par en par la puerta de la esquina, esa, la de la Doble Hoja.